esta parte tiene que ver con el libro histórico de los Hechos de los Apóstoles, porque la fe cristiana es una fe histórica. Jesús es un personaje enraizado en la historia, vecino de una localidad, conocido de su ambiente y de su entorno. Lo nuestro es un mensaje muy enraizado en realidades. Dios se humanó. Pero en Hechos capítulo 19, le invito en esa parte, en Hechos 19 vemos que cuando se inicia la predicación del Evangelio, aquí se está llegando a Éfeso, y el Evangelio en Éfeso estaba incompleto. Cristianismo incompleto. Hechos capítulo 19. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y habló a ciertos discípulos. Había un grupito en Éfeso de 12 personas. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Por eso quiero llamar yo a esta reflexión el cristianismo incompleto. Habían oído hablar de Jesús, pero no habían oído hablar del Espíritu Santo. Y yo le quiero decir a los amables televidentes que muchos en el mundo hoy han oído hablar de Jesús, pero la manera de hacer realidad el mensaje de Jesús es mediante la intervención del Espíritu Santo de Dios. Por alguna razón Jesús les dijo a sus discípulos, después de que resucitó y se mostró resucitado frente a ellos, desayunó con ellos, apareció muchas veces delante de ellos, les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo para que reciban el poder, porque el cristianismo, solo conociendo a Jesús, sin el poder del Espíritu Santo, es un cristianismo incompleto. Mire lo que dice el verso 2. Les preguntó Pablo a estos 12 creyentes en Jesús que vivían en Éfeso. Les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos le dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. Bueno, hay que creer en Jesús, personaje real, personaje histórico. Juan el Bautista habló de él, preparó el camino para que la gente creyera en él. Pero Juan Bautista hablaba de un mensaje de amenaza, un mensaje de esfuerzo personal, de arrepentimiento. Arrepiéntanse. Entonces la gente acudía y Juan los acusaba, ¿no? El que robe, deje de robar. Y las gentes eran impactadas por el mensaje de Juan, que era un mensaje de arrepentimiento y de ley, y se bautizaban. Pero Juan decía, viene después detrás de mí alguien que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Porque, queridos y amables buscadores de verdad, una cosa es conocer históricamente a Jesús y tener cierta afinidad y cariño hacia el mensaje del Evangelio de Jesús, y otra es recibir y ser capacitado con el poder de Jesús resucitado y del Espíritu Santo para poder cumplir sus demandas. Es muy difícil ser un seguidor de Jesús sin el poder del Espíritu Santo. Yo diría que es casi imposible. Por eso, un libro que ha sido clásico
en la tradición religiosa de los pueblos de América Latina, muy difundido en mi época de joven, pues que había como más énfasis en las cosas espirituales. Yo creo que hoy en día totalmente desconocido ese libro. Era Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Algunos podrán recordar que ese era uno de los textos que le insinuaban a uno en su niñez y juventud leer. El título de ese libro era Imitación a Cristo, seguir tras las huellas de Jesús. Pues es muy difícil, yo diría que imposible. No siga tras las huellas de Jesús, permita que Jesús resucitado viva en usted. No se convierta usted en uno que anda detrás de Jesús, sino conviértase usted en uno de los que invita a Jesús a vivir su vida en usted. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, es muy difícil imitar a Cristo, o seguirlo, o solamente conocerlo como lo conocía Juan y los discípulos de Juan. Cuando llegaron aquí a esta ciudad de Éfeso, había 12 que conocían de Jesús y predicaban de Jesús, pero en su fuerza, no en el poder del Espíritu Santo. Y por eso la pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? En el momento de uno creer en Jesús y de invitarlo a su vida, uno es lleno del Espíritu Santo. Nadie puede reconocer a Jesús como Señor, como Dios y como Salvador si no es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Yo pienso que Él vino a hacer unas tareas muy especiales. Primero, a darnos a nosotros una convicción de que solos no podemos, que tenemos que arrepentirnos y buscar la gracia salvadora de Dios. Entonces yo creo que el Espíritu Santo fue dado, en primer lugar, para convencer al mundo de pecado, para convencer al mundo de justicia y para convencer al mundo de juicio. Pecado por cuanto no creen en Jesús, ese es el gran pecado. Justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Vino, hizo su tarea y subió al Padre y envió su Espíritu Santo. Se hizo el ciclo de la justicia. Y juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, el príncipe de este mundo, que es Satanás, ya lo juzgaron. Satanás es un enemigo derrotado. Satanás no tiene parte con nosotros. Por eso tenemos que vivir en la palabra de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Y Satanás fue juzgado totalmente. Si Satanás viene a recordarte a ti tu pasado, recuérdale tú a él el futuro. Ya está vencido. Él tenía un imperio que era el imperio de la muerte, pero cuando Jesús resucitó, venció el imperio de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, en este capítulo 19 hay un evangelio incompleto, que es el evangelio que conocen solo a Jesús, pero no se vuelven hijos y discípulos de Él. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder y la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios nos dé la gracia de entender en Hechos capítulo 19 que hay un cristianismo incompleto, que es conocer solo intelectualmente a Jesús como un personaje histórico y no dejar que Él entre en nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo. No viva esa clase de vida imitando a Jesús, más bien viva otra clase de vida, que es rindiéndose a Jesús e invitándolo a su corazón. Antes de partir, quiero invitarles a visitar una página
la página web www.josebrown.com y escriba José Brown tal como suena, B-R-A-U-N, Brown, sin ninguna O y sin ninguna W. Y allí puede usted encontrar canciones, alabanzas, decálogos, testimonios, reflexiones, oración, contactos y los temas que tratamos en Signos Vitales. Muy bien, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro y que nuestro cristianismo no sea incompleto, que sea total, conociendo a Jesús en la palabra e invitándolo por su Espíritu a nuestro corazón. Y si Él no regresa pronto, seguiremos aquí en este mismo horario y espacio. Bendiciones.